Buenas tardes. Buenas tardes. La conferencia que hemos seleccionado para la sección de farmacia en el Ateneo hoy, dentro de la tertulia de farmacia Juan Bautista Chape Guisado, pues la hemos denominado La botica en las conquistas y expediciones del Pacífico, y nos vamos a centrar más específicamente en la sanidad naval de Magallanes a Malaspina. Una rápida revisión. Llamo a Valeria. Paloma. Bueno, pues empezamos revisando la circunvalación que tuvo lugar desde 1519 a 1522. Y diremos que esta expedición pues estuvo ideada y proyectada por Fernando de Magallanes, pero que luego tuvo que ser completada por las circunstancias por Juan Sebastián Elcano, que circunnavegado por primera vez nuestro planeta entre 1519 y 1522, abriendo un mundo de posibilidades, unos reales y otros imaginarios, y esto cambió el discurso de la historia y de todos los pueblos. Y ya a partir de aquí tomamos la conciencia de que el planeta es finito. 5 siglos después ya nos hemos concienciado y comprendemos la complejidad de este viaje de Magallanes y Elcano, y sabemos que no solo se demostró la redondez de la Tierra, sino que abrió vías a mapas humanos, sobre todo, de nuestro mundo. Y además señaló precisamente esta idea. Vivimos en un planeta finito, cada vez con más problemas porque no todo el mundo no está concienciado de esto. Y aquí hemos puesto una réplica de la nao Victoria, que fue la primera embarcación en dar la vuelta al mundo. La expedición de Alejandro Malaspina tuvo lugar entre 1789 y 1794. Aquí tenemos un retrato de Malaspina en el Museo Naval de Madrid. ¿Cuáles fueron sus objetivos? Bien, los principales, entre otros muchos, fueron realizar la cartografía de las costas de América, de las Islas Sandwich, de las Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. Informar sobre los territorios que visitaba mediante el trazado de los puertos, las estadísticas del comercio y las producciones. También se estudió la historia natural, la flora, la fauna, minerales. Obtuvo muchos datos astronómicos y tomaba datos sobre los ríos que encontraba a su paso. Y estudió la antropología, las tribus y las razas. Todavía se están detectando datos inéditos de la expedición. Bueno, Alejandro Malaspina era italiano de Palermo, murió en Pontremoli en 1809. Era un marino italiano, pero estaba al servicio de la corona española. Él se distinguió antes de la expedición en operaciones navales contra Inglaterra, tras lo cual fue ascendido a teniente de navío en el 1780. Y ya en 1789 lideró una expedición científica al mando de las corbetas Descubierta y Atrevida. ¿Cuál era su objetivo? Era circunnavegar el globo, pero él llevaba a bordo todas las circunstancias para hacerlo, pero no fue en realidad una expedición de circunnavegación. Llevó personalidades científicas y un buen número de expertos navegantes y dibujantes. En el curso de esta misma expedición recorrió las costas americanas del Virreinato del Río de la Plata y las occidentales desde la Tierra del Fuego hasta Alaska.
también las Filipinas y algunos archipiélagos de Oceanía. Regresó finalmente en septiembre de 1794. Pero adelanto ya que Malaspina cayó en desgracia y en noviembre de 1795 fue acusado por Manuel Godoy de revolucionario y de conspirador y fue condenado a 10 años de prisión. En 1803 fue desterrado a su tierra natal, a Italia, y allí murió. Bien, empezamos con la expedición. Los dos capitanes de las fragatas eran Alejandro Malaspina y José de Bustamante. Presentaron un plan de viaje alrededor del mundo. Ellos querían circunnavegar al ministro de Marina, que era Antonio Valdés. Se trataba de un proyecto de viaje de circunnavegación a imagen y semejanza de los de la corona francesa e inglesa. Y estos viajes los llevaban haciendo ya hacía mucho tiempo, unos 20 años aproximadamente, Cook y La Pérouse. Y ellos querían asemejarse a ellos. Malaspina y Bustamante, además de la construcción de cartas hidrográficas de las regiones más remotas de América y de derroteros que pudieran conducir acertadamente la inexperta navegación mercantil. Incluyen, además, algo que no estaba a la luz, pero uno de sus objetivos encubiertos era la política americana, referida tanto a sus relaciones con España como a las naciones extranjeras. José de Bustamante era el otro capitán de fragata, era quien comandaba la corbeta Atrevida. Era un cántabro y además de marino era político español, con lo cual por eso se centraba él incluso más que Malaspina. Lo que pasa que como la expedición iba a su nombre y él la lideraba, pues Bustamante pues sabía bastante más de política. Emprenden esta expedición en 1789 y cuando la terminó, pues fue recompensado con el grado de capitán de navío. ¿Qué resultados obtuvieron? Pues ellos cumplieron con creces todas las expectativas científicas previstas, dibujaron modernas cartas de navegación que no tenían nada que ver con las que tenían, hicieron actuales mapas geográficos y confeccionaron colecciones minerales y botánicas con especies que hasta el momento habían sido desconocidas. Se aportó una gran documentación visual con precisos informes referentes al estado social, político y militar de las colonias. Y debido a que se supo algo de esto, pues es por lo que Godoy decía que eran conspiradores, pero especialmente en Malaspina. Cuando regresó a España, pues fue recibido por el rey y fue ascendido a brigadier. Malaspina critica la mala situación y administración de las colonias, con lo cual Godoy lo encarcela, le requisa todo el archivo de la expedición y lo confinó. Y permaneció olvidado por un tiempo. Y ya digo, como os he dicho, repito, de que todavía hay documentación inédita. Hasta que en 1885 otro militar marino, el teniente Pedro Novo y Colson, lo recupera y publica, gracias a lo cual se conocieron bastantes detalles de la expedición. Bueno, aquí tenemos al ministro Antonio Valdés y Bazán, era un burgalés, nacido en 1744, murió en 1816. Era el cuarto capitán general de la Real Armada en el momento, ministro de Marina, secretario de Estado del Despacho Universal de Indias y además era caballero del Toisón de Oro. El retrato es del Museo Naval de Madrid. En su mandato se impulsaron bastantes expediciones científicas
pero cito las más importantes y las que vienen a cuento con la tertulia de hoy. La de Antonio de Córdoba al estrecho de Magallanes, la de Alejandro Malaspina con las corbetas Descubierta y Atrevida, la de los bergantines Descubridor y Vigilante al mando de Cosme Damián Churco. Bueno, aquí tenemos un retrato del famoso Q. Diremos que realizó 3 viajes por el Océano Pacífico, en lo cual se fijó Malaspina para su viaje, durante los cuales se describieron con precisión grandes áreas y muchas islas y costas, y fueron documentadas por primera vez en mapas europeos. Bueno, tuvo grandes logros para Gran Bretaña, de la costa este de Australia, y vemos ahora a la Perús, que nació en las cercanías de Albi el 23 de agosto de 1741 y murió en 1788. Fue un marino francés, muy imitado por todos los marinos mundiales. La expedición naval alrededor del mundo que él dirigía desapareció por completo en 1788 en Vanikoro, Islas Salomón. Bien, la expedición Malaspina, como casi la totalidad de las expediciones ilustradas, el único móvil público era el científico. De hecho, las localizamos como expediciones científicas. La información política la llevaban con carácter secreto. Pero quedaba patente que la ciencia y la política iban juntas en todas las expediciones. El trasfondo más importante era el móvil político y se ocultaba en la inmensidad del océano. Era el proyecto más ambicioso de las empresas de España del siglo de las luces, esta expedición. ¿Cómo se puso en marcha? Bien, se construyeron las corbetas Descubierta y Atrevida y fueron botadas en La Carraca, en San Fernando, en abril de 1789. Preparación del viaje. Pues fue muy preparado, muy preparado. Se delegó en expertos sobre viajes transoceánicos, concretamente en los españoles, el sevillano Antonio de Ulloa, que está en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Casimiro Gómez Ortega, un farmacéutico bastante polémico, que trabajó en el Jardín Botánico de Madrid. Los franceses, François de Lalande y el abate Raynal. El inglés, Sir John Banks. El italiano, Lázaro Spallanzani. Ellos asesoraron, entre otros, pero algunos de los que yo me he fijado y que eran más conocidos fueron estos. Asesoraron sobre el instrumental y sobre los objetivos científicos en los que se debían fijar. También emitieron juicio la Academia de Ciencias Francesas y la de Londres, la Royal Society, y también el Observatorio de Cádiz. Bueno, recordamos a don Antonio de Ulloa, que nació en Sevilla en 1716, murió en la isla de León en 1795. Y bueno, ingresó en la Academia de Guardiamarinas de la Marina Española en 1733 y fue destinado, junto con su compañero alicantino Jorge Juan y Santa Cecilia, para la expedición geodésica francesa, que fue la expedición científica asesorada por la Academia de Ciencias de Francia para medir el arco de meridiano en las proximidades de Ecuador. Gracias a que perteneció a esta expedición, pues luego adquirió un gran poder científico y pudo fundar el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el Observatorio Astronómico de Cádiz, primer laboratorio de metalurgia del país. Fue miembro de la Academia Sueca, de la Academia de Berlín y correspondiente de la Academia de Ciencias de París, y comendador de la Orden de Santiago. O sea, que la expedición Malaspina
tuvo un gran asesor. Estas son las corbetas descubiertas y atrevidas en la isla de Samar, en Filipinas. Y esto fue un grabado por uno de los dibujantes que llevaba Malaspina, Fernando Brambila. Se conserva en el Museo Naval de Madrid. Bueno, aquí tenemos a don Antonio de Ulloa, que era el marino mayor. Jorge Juan era el marino menor de la expedición a Ecuador. Casimiro Gómez Ortega, como os he dicho, fue un botánico, médico y farmacéutico español muy polémico y con muchas intrigas con su gremio en el jardín botánico. Aunque sus estudios lo hizo en Toledo, Madrid y Barcelona, tenía un tío que lo mantenía y era su mentor, que era don Arcadio de Ortega. Luego amplió sus estudios en Bolonia y allí recibió grados de doctor en filosofía y medicina. Y luego volvió a Madrid y ejerció ya su profesión de farmacéutico. Lo más importante de él es que mantenía correspondencia con los grandes botánicos de la época, sobre todo con extranjeros. De ahí venía todo su aprendizaje y de ahí que don Alejandro Malaspina pues confiara muchísimo en él. Él traducía las obras extranjeras de farmacia, de medicina, de botánica y las de física y química. Enriqueció el jardín botánico y fue médico de cámara y boticario mayor del rey, siendo honrado con cargos en las expediciones científicas, todas las que disponía el gobierno. Bueno, François de Lalande, lo más importante de él es que era astrónomo, de ahí los trabajos de astronomía de la expedición Malaspina, y colaboró en la redacción de la enciclopedia de Diderot, redactando los artículos de astronomía. Banks, pues lo más importante, lo más significativo que sabemos de él es que incluyó el género botánico Banksia, L.F. Así se conocían las especies botánicas. Fue el primero en introducir en Occidente los eucaliptos, acacias y mimosas. Y fue nombrado baronet en 1781, 3 años después de haber sido elegido presidente de la Academia Inglesa. Fue directamente responsable de muchas expediciones, incluyendo la de George Vancouver al Pacífico, en Norteamérica, y los viajes de Bligh para trasplantar el árbol del pan del Pacífico Sur al Caribe. Aquí tenemos un retrato de él y bueno, podemos ver por su situación botánica cómo influyó en la expedición Malaspina, lo bien asesorado que iban y los resultados de la expedición. Lázaro Spallanzani nació en Scandiano, Reggio, Italia, en 1729 y murió en 1799 en Pavía. Fue un naturalista italiano y hay sectores que lo conocen con el nombre de biólogo de los biólogos. Y era una persona de múltiples intereses científicos que investigó el origen de la vida, la representación, la regeneración, la respiración y otras funciones del ser humano. Le apasionó el problema de la regeneración espontánea de partes del cuerpo de anfibios y reptiles, aunque no pudo llegar a conclusiones satisfactorias. Aquí tenemos un retrato de él y es una auténtica autoridad en la descripción de la taxonomía en zoología. Su abreviatura en zoología es SPAL, punto, para indicar a Lázaro Spallanzani como autoridad en la descripción y clasificación científica de vegetales y animales.
Bueno, tenemos una imagen que todavía no llega de la Academia de Ciencias de París, actual, y de la Real Sociedad de Londres. Hacemos un recordatorio del Observatorio Astronómico de la Marina, que fue trasladado de Cádiz a San Fernando. Bien, ¿cómo obtuvimos información de algunos datos de la expedición Malaspina? Porque él fue malogrado con la cárcel. Pues de los archivos estatales, de los fondos de India, del perteneciente a los expulsos jesuitas y del fondo de temporalidades. ¿Dónde se adquirió instrumental científico-técnico o se mandó construir en los talleres de Londres y París y también en algunas casas de Madrid específicas, o bien también en el Observatorio de la Marina de Cádiz? Aquí tenemos un cronómetro de longitudes, es el número 71 de Arnold del siglo XVIII, que fue utilizado en esta expedición y que se conserva en el Museo Naval de Madrid. Bien, la selección de la tripulación fue muy exhaustiva. 204 hombres que formaron parte de la expedición. Los comandantes, Alejandro Malaspina y José de Bustamante. Viajaron 18 oficiales. 2 médicos cirujanos, que eran Pedro María González, que era cirujano de la Armada, Francisco Flores Moreno. 2 capellanes, un cartógrafo, 3 naturalistas, Antonio Pineda, Tadeo Henke y Luis Ney. 4 pilotos y 7 dibujantes. Los dibujantes tuvieron gran valor porque se conservan, gracias a los dibujos de ellos, podemos estudiar mucha documentación. Eran José Guío, Francisco Lindo, Francisco Pulgar, Fernando Brambila, José Cardero, Felipe Bauzá y Tomás de Suquia. La aportación de esta expedición a la botánica vino por parte de Antonio José de Cabanilles, que estudió una parte considerable, era un farmacéutico muy importante, que estudió una parte considerable de los materiales que la expedición generó, describiendo gran número de tazones, que hasta entonces eran desconocidos. Bien, Pedro María González, como recopilación de la expedición, pues hizo un libro que conservamos. Hemos tomado un trocito que dice que cuando la navegación estaba limitada a las costas, la gente de mar no formaba en el Estado una clase aparte, por lo que no es de admirar que la medicina solo considerase sus enfermedades como las de otros hombres. Pero después de esto lograrán abrirse un camino seguro sobre el mismo elemento que parecía oponer una barrera impenetrable. O sea, se descubrieron enfermedades marinas que hasta el momento no se conocían. Enfermedades nuevas, poco conocidas, que habiendo fijado la atención médica se averiguó que procedían de las circunstancias que acompañaban a la navegación, sobre todo una navegación tan larga. Y envolvía causas poderosas para ocasionar circunstancias peculiares. Aquí tenemos los botánicos de la expedición. Antonio Pineda, conservado el retrato en el Museo Naval de Madrid. Luis Ney, que es el botánico de la expedición, una miniatura también conservada en Madrid. Tadeo Henke. Él nació en Trisca en 1761 y murió en 1816 en la Cochabamba, en circunstancias un tanto peculiares. Y algunas láminas de la expedición Malaspina, tenemos aquí láminas de botánica, como la de la Passiflora de Francisco Pulgar, en acuarela, la de Vignonia, también de Francisco Pulgar, también en acuarela, la de Cecropia, del mismo autor, en acuarela. El itinerario de esta expedición no es circunnavegación estricta, aunque fuera su objetivo inicial. Duró más de 5 años después de su partida. Después de su partida, las corbetas fondean la bahía de Cádiz. Y citamos
algunos de los 35 puertos y algunos como son Acapulco, el Callao, Talcahuano o las Malvinas, visitados en más de una ocasión. Lo más importante, casi 1 millar de imágenes entre plantas, animales, paisajes, tipos etnográficos que nunca se habían visto, ritos, tradiciones, un inmenso álbum de las colonias pertenecientes a la corona española. Sobre todo se recopiló una copiosa información sobre las relaciones comerciales y el gobierno de la América española. También, y algo muy importante, trabajos sobre el magnetismo terrestre y la gravedad, o sea, la física y química, que es una ciencia farmacéutica. Y aquí tenemos un manuscrito de la expedición Malaspina, donde podemos apreciar el dibujo del gusano de la seda. Otro dibujo de Tomás de Suria, conservado en el Museo Naval de Madrid, donde se puede apreciar la pelea de gallos en Acapulco, en México. Aquí tenemos 2 páginas del diario del naturalista Antonio de Pineda. En el campo de la física y química, Antonio de Pineda realizaba un doble programa. Análisis de agua, aparte de ser naturalista y de la materia farmacéutica animal, como hemos visto el dibujo del gusano de la seda, también un doble programa farmacéutico físico-químico, análisis de agua saludable y de salubridad atmosférica. Cuando ellos acampaban en un cierto lugar durante un tiempo, pues procuraban que el agua fuera potable. El análisis de las propiedades medicinales de los manantiales fue muy habitual durante el siglo XVIII en España, pero ellos aprendieron y lo pusieron en práctica. Para realizar la analítica se usaban reactivos como tintura de tornasol, el papel de Brasil, el álcali prusiano, el agua de cal y el ácido sálico, que eran productos para valorar la acidez, la alcalinidad, la presencia de cal y la existencia de azufre en la muestra. Bueno, aquí vemos cómo hacían el uso del papel de tornasol como indicador de pH, que se coloreaba de rojo cuando se sumergía en un ácido y de azul cuando lo hacíamos en una base. Cuanto más fuerte sea el ácido o la base, pues más intenso evidentemente serían los colores. Aquí tenemos el álcali prusiano, que era el ferrocianuro férrico, azul de Prusia, que es un pigmento sintético del ferrocianuro. Bueno, el agua de cal, hidróxido de calcio. El ácido oxálico, también lo usaban para las analíticas. ¿Cómo hacían la detección de la salubridad del aire? Pues empleaban un neudiómetro, que era un recipiente donde se introducía la mezcla de aire y de gas nitroso, de nitrógeno. ¿Qué reacción provocaba? Pues una variación de volumen proporcional al porcentaje de oxígeno presente en el aire, que se podía valorar cuantitativamente mediante una escala que llevaba graduada y se incorporaba a este tipo de instrumentos. Los resultados obtenidos confirmaron que la calidad del aire marino, pues evidentemente era superior a la del terrestre, sobre todo en las regiones boreales y también en las tropicales. Bueno, este eudiómetro era del siglo XIX, pero no es de la expedición, pero algo parecido si tenemos idea que podía ser. Esto es del curso elemental de física, química inorgánica. Bueno, en este castillo de San Antón aquí encerraron a Malaspina. Cuando llegó Malaspina se barajaba, porque tuvo el mismo éxito que Cook y La Perouse, para ocupar el sillón de ministro de Marina. Pero una intriga cortesana tramada en los salones de Palacio Real y de la que el marino no se supo cubrir porque no
no lo esperaba, hizo que Godoy lo desterrara en abril de 1796 al castillo de San Antón, que hemos puesto anteriormente, y sus escritos parecían como demasiado adictos a las máximas de la revolución y de la anarquía. En el fondo, la actitud del navegante molestaba a Godoy, al válido. No cumpliría la condena de 10 años y un día que le fuera impuesta, que le puso Godoy. Y pasados 6 años de reclusión en el castillo de San Antón de La Coruña, fue desterrado a su tierra, su Italia natal, a la Lunigiana, donde fallecería en 1804. Esta era su tierra, está en la región al norte extremo de la Toscana. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y aquí dejamos la conferencia de la tertulia de farmacia esta tarde. Bien. Muchas gracias. Muy bien. Interesante, Paloma. Vale. Me alegro que Adiós. os haya gustado. Sí. Ya. Vale.